Les invito a abrir la santa palabra de nuestro Dios, el libro inspirado por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Joel, en el capítulo 2. Joel, capítulo 2. Lo van a encontrar después del libro de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas y luego Joel. Y vamos a leer en el versículo 1. En adelante. Dice así: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará la llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, y cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas, a la manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas no darán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Este es un pasaje sumamente impresionante. ¿Qué es esto que acabamos de leer? Cuando terminemos esta semana juntos lo van a entender perfectamente en todos sus detalles. Una cita ahora del libro Eventos de los Últimos Días en la página 242. Last Day Events, page 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia de Dios. Pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Ahora, esta cita fue la que captó mi atención para estudiar este tema,
porque debo decirles la verdad. Cuando yo estudié teología, estudiamos el libro de Apocalipsis. Hay una materia entera de 2 semestres que se llama Apocalipsis. Y uno estudia por medio año el libro de Apocalipsis, capítulo tras capítulo, porción tras porción. Sin embargo, aunque yo estudié el libro de Apocalipsis, estudié la interpretación de las 7 trompetas. No sé cuántos de ustedes han estudiado este tema o han leído algo con respecto a esto. Los pioneros de la Iglesia Adventista interpretaron las trompetas como eventos que sucedieron en la historia del pasado. Yo no voy a entrar en los detalles de esta interpretación, porque ese no es mi propósito esta semana. Creo que esa interpretación tuvo su momento y su lugar. No pongo en tela de juicio, ni tampoco dudo de que esa interpretación haya sido correcta para aquellos que vivieron en la mitad del siglo XIX. Los pioneros adventistas, todos los que formaron parte del movimiento adventista, estaban totalmente convencidos de que el fin de todas las cosas llegaba. Y se había puesto una fecha para el fin de todas las cosas. ¿Cuál era esa fecha? El año 1844. Los pioneros no podían ver nada más allá de 1844. Era imposible, porque 1844 era el fin del mundo, era la venida de Cristo. No podían ver que ninguna cosa habría de suceder después de esto. Por lo tanto, todo el libro de Apocalipsis tenía que cumplirse antes de 1844. Y le encontraron un cumplimiento y una aplicación, y obviamente Dios los guió en este conocimiento y en esta aplicación, y proclamaron con poder el mensaje del primer, segundo y finalmente el mensaje del tercer ángel. Sin embargo, tenemos que reconocer que han pasado más de 150 años. 170 años de aquella época. Y no todo lo que los pioneros entendieron se cumplió como ellos lo entendían. Tuvieron que volver a reinterpretar muchas profecías. Y nosotros hoy en día tenemos una comprensión mucho más plena de lo que es el mensaje del tercer ángel con su énfasis profético. Ninguna de esas cosas de las cuales nosotros predicamos ahora, sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre el falso profeta, sobre la marca de la bestia, sobre la caída de Babilonia, ninguna de esas cosas se interpretaban de la manera como nosotros la entendemos hoy en día en aquella época por nuestros pioneros. ¿Por qué? Porque ellos estaban concentrados en la venida de Cristo, en el mensaje del primer ángel, en la fecha que habían descubierto en la profecía que iba a suceder un gran suceso. Para ellos, el juicio era el fin del mundo y era la venida de Cristo. No entendían que tenía que haber un juicio previo a la venida de Cristo. Esa comprensión vino después. De igual manera, la interpretación de las trompetas, las 7 trompetas de Apocalipsis, capítulo 8 al 11, la pusieron totalmente en el pasado. Y claro,
yo estudié teología y acepté a pie juntillas lo que me enseñaron, y por muchos años, y tengo 35 años de haberme iniciado en el ministerio de la Iglesia Adventista y haber estado predicando estas cosas. Pero les voy a decir la verdad, en 35 años nunca di un tema público sobre las trompetas. Nunca, en 35 años de estar predicando, ustedes no van a encontrar un solo cassette ni video del pastor Gambetta donde yo expliqué de las 7 trompetas. Y hoy estoy hablando de eso. Por eso les dije que esta era una serie muy especial. Es la primera vez que yo voy a adentrarme a hablar de esto. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, no es que no eran importantes. La Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios. Y toda palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero si hay una porción de las Escrituras que tiene relevancia aún más en nuestros días, es el libro de Apocalipsis, ¿sí o no? ¡Wow! Pues ese es el libro de la época, ese es el libro del tiempo del fin. Y sin embargo, una porción bastante grande del libro de Apocalipsis yo me la he salteado y la he saltado y no la he enseñado, y les voy a decir por qué. Porque, repito, no pongo en tela de juicio la interpretación que se dio en los siglos pasados sobre esto, la interpretación historicista, o sea que se cumplieron esas trompetas. Y no sé si alguno de ustedes lo ha estudiado, pero habla de los sarracenos, habla de la caída del Imperio Romano, habla del surgimiento de los musulmanes. Todo eso es sumamente interesante, pero les digo la verdad. A la luz del conocimiento que nosotros tenemos del libro de Apocalipsis, hoy en día, no me convencía en su totalidad la explicación que nosotros hemos dado. Estaba bien para aquella época, pero creo que nosotros tenemos que estudiar más a fondo este tema. Y cuando salió este librito, no lo tengo aquí, está en mi mochila, el librito de eventos de los últimos días, ¿soy alguno tan amable en alcanzármelo? Tú que estás allí. Está en mi mochila, arriba de la mesa. Oh, aquí lo tienes, ok. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Cuando salió este librito, hace más o menos unos 7, 8 años atrás, lo leí ávidamente porque soy estudiante, estudioso de las profecías, y me interesa todo lo que tiene que ver con los eventos finales. Ustedes saben que esa es una de las cosas de las cuales yo más hablo y más presento. Y me topé con esta cita en la página 242. Y ustedes saben, los que me conocen un poquito y me han escuchado predicar, o han escuchado algunos de mis temas grabados, que yo creo a pie de juntillas que la Biblia de tata a tata es inspirada por el Espíritu Santo. Y creo también que estos libritos rojos fueron inspirados por el mismo Espíritu. Y los acepto como inspiración enviada de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bueno, pues por esa razón, cuando yo me encontré esta cita, me choqueó, me sacudió, me impresionó. Página 242. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Cuándo? En el futuro, escribe ella, y esto lo escribió en el año 1890. Sonará una trompeta tras otra. ¿Qué dice? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, según lo que el Señor le reveló
a su mensajera, las trompetas todavía no habían sonado. Todavía estaban ¿dónde? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Así como las copas de ira, que nosotros las conocemos como las 7 últimas plagas, están en el futuro, y en eso no hay duda alguna. Están en el futuro, y en eso estamos todos de acuerdo que están en el futuro, porque todavía no han caído, ¿verdad? Pero cuando usted lee las trompetas, se da cuenta que son muy similares a las plagas. Demasiado similares. Las 7 tienen una correlación directa. Es más, hay algunas cosas en el mismo texto que nos dejan entender varias cosas. Por ejemplo, abran sus Biblias, ahora sí, en las 7 trompetas. En las 7 trompetas, Apocalipsis, capítulo 8. Dice en el versículo 2, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y entonces en el versículo 6 comienzan a sonar las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La primera trompeta anuncia granizo y fuego, y que se va a quemar los árboles, la hierba, y fueron lanzados, dice, sobre la tierra. La primera plaga también es derramada sobre la tierra. Y así podríamos seguir comparando todas las plagas. Eso no lo voy a hacer hoy con las trompetas, pero lo vamos a hacer esta semana. Luego viene la segunda trompeta, la tercera, la cuarta y la quinta. En la quinta trompeta, dice el versículo 1 del capítulo 9, y el quinto ángel tocó la trompeta. Y luego describe lo que pasa en esa trompeta, hoy lo vamos a ver. Y dice en el versículo 4, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Dice aquí que en la quinta trompeta se va a dañar a la gente en la tierra, pero no pueden tocar a los que tienen el sello de Dios en su frente. Ahora díganme una cosa, ¿eso del sello de Dios está en el pasado o está en el futuro? Para el futuro. No podemos decir que eso tiene un cumplimiento en el pasado, porque todavía ni la marca de la bestia ni el sello escatológico de Dios ha sido colocado sobre los seres humanos. Nos está hablando de un tiempo definido justo antes de la venida del Señor Jesús. Por cierto, ahí mismo se le llama, ahora sigo leyendo aquí en eventos, pero ahí mismo se le llama a las trompetas, miren con qué nombre. Ahí donde tienen abierto en el capítulo 9, dice en el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta, y luego viene la descripción de la sexta trompeta, y entonces dice en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos,
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Nuevamente, aquí les llama a las trompetas plagas. ¿Notaron? Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, hablando de las trompetas, no se arrepintieron de sus obras, ni aún con estas plagas que vinieron. Ahora, parece un poquito incongruente que si estas trompetas son igual que las plagas y es lo mismo, Dios diga, pero no se arrepintieron, cuando el cierre de gracia ya pasó. No se pueden arrepentir. Para poderse arrepentir tiene que ser antes del cierre de la gracia. Y esta semana vamos a aprender que las plagas caen después del cierre de la gracia. Pero las trompetas son juicios que, según lo que yo he estudiado, van a caer antes del cierre del tiempo de la gracia. Les estoy dando algunas evidencias. Termino entonces la cita de eventos de los últimos días. Solemnes eventos. A las trompetas les llama eventos. Ocurrirán en el futuro. Sonará trompeta, una trompeta tras otra. Noten, van a ser eventos del futuro. Las trompetas señalan eventos del futuro que van a sonar unas tras otras las trompetas. Y luego dice, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Así que las copas de ira también están en el futuro y van a ser derramadas en forma sucesiva, una tras otra. Pero las trompetas también van a sonar una tras otra. ¿Son la misma cosa las trompetas y las plagas? No. Porque aquí dice, va a sonar trompeta tras trompeta, y luego dice, y una copa tras otra será derramada. Así que son dos cosas distintas. El mundo sigue diciendo, pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Ahora sí está hablando de ¿qué? De las plagas, pero ya las trompetas también les llama plagas. ¿Ustedes escucharon bien lo que dice? A ver, ¿cómo le llama la Biblia a las plagas finales? Fíjense, vayan a Apocalipsis, capítulo 15 y versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Cómo les llama a las copas de ira? ¿Las 7 plagas qué? Pues si hay 7 plagas postreras, tiene que haber otras plagas anteriores a esas. Miren qué lógico. Ahí estaba todo el tiempo, pero yo nunca lo había visto. Esas son las últimas plagas. Pero si son las 7 plagas finales, tiene que haber otras plagas iniciales. Tiene que haber otras plagas antes que las postreras. Si esas 7 son las postreras, las copas de ira. Es interesante todo esto, ¿verdad? Sigo leyendo. Las últimas 7 plagas han de ser derramadas después del cierre del tiempo de gracia, cuando el ángel de la misericordia haya emprendido el vuelo para nunca más regresar a esta tierra. Dice, los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores,
no habrá tregua hasta el fin. O sea, hay un comienzo del castigo y hay un final del castigo. El final del castigo son las 7 copas postreras, pero las trompetas son el comienzo de los castigos de Dios. Y cuando esto empiece no va a haber tregua hasta el fin. Sigo leyendo. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero están siendo contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y terrible angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla final del Todopoderoso, el Armagedón. Todo esto va a suceder antes del Armagedón. Me puse a estudiar este tema ahora con una mente un poquito distinta. Ya no buscando en la historia, en el pasado, el cumplimiento de esto, sino tratando de entender lo que Dios nos decía en estos pasajes de la Escritura, pero aplicándolo ¿para cuándo? Como Dios dice, como acabamos de leer, que esto está todavía ¿dónde? En el futuro. En el futuro. Ahora, cuando nosotros leemos sobre las trompetas y las 7 plagas postreras, se nos presenta una imagen de Dios que en realidad nos sorprende. Nos parece incongruente con el resto de lo que sabemos acerca de un Dios de amor y de misericordia. Ese Dios que dice la Biblia que es tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Pero cuando ustedes leen lo de las trompetas y lo de las plagas, uno dice, ¿y este es el mismo Dios? ¿Ustedes han leído lo de las plagas finales? Esta semana lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, mañana vamos a hablar de eso. Pero cuando lean las trompetas, se van a sorprender también. Son terribles juicios que vienen de parte de Dios. ¿Será que Dios manda cosas para destruir a los habitantes de esta tierra? Esperen que lo veamos y ustedes van a comenzar a entender por qué estoy diciendo esto. El diablo, que es el enemigo de Dios y también del ser humano, se deleita en distorsionar y tergiversar el carácter de Dios, y lo hace tantas veces como le sea posible, para dejar mal a Dios, para tergiversar el carácter de Dios. Y fíjense que Satanás quiere que la gente vea a Dios como un juez estricto, como un tirano vengador, como un cruel dictador. O por el otro lado, quiere que lo vean como un viejito bonachón, como un Santa Claus celestial, que a todo el mundo le da regalos, que a todo el mundo lo trata bien, que no puede infligir ningún mal, porque es demasiado bueno para castigar. Por supuesto, los dos extremos son falsos. Ni Dios es un tirano vengador, ni tampoco es un viejito bonachón
que no hace mal. Miren lo que estoy diciendo, que no castiga. Porque el mismo Dios que destruyó el mundo antediluviano en los días de Noé, que hizo llover fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios que envió a su Hijo unigénito, porque amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para morir en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos. Es el mismo Dios. Entonces, ¿es Dios amante, misericordioso? ¿O es Dios un Dios justo que castiga? Pues déjenme decirles, Dios revela su amor, porque el carácter de Dios es ¿qué? Amor. Dios revela ese amor a la raza humana en un balance perfectamente documentado en la Biblia. Un balance perfecto entre la justicia y la misericordia. Escuchen, página 244 de Eventos de los Últimos Días. Dice así, página 244 de Eventos. Dios es presentado en toda la Biblia, no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. ¿Cómo es Dios? Es misericordioso, pero también es un juez justo que es responsable en todo el universo para hacer cumplir su ley y castigar la injusticia. Eso nos presenta la Biblia con respecto a Dios. Y la historia de cómo Dios ha tratado al hombre se encuentra fielmente registrada en la Biblia y nos demuestra que Dios es paciente y misericordioso con el pecador, que le extiende día tras día su misericordia, mes tras mes, año tras año, hasta que llega el día, escuchen bien ahora, cuando la gracia que Dios le ha extendido al hombre por tanto tiempo ya no tiene ningún efecto redentor sobre el pecador empedernido. Y entonces las cosas cambian. Dios actúa de forma diferente, justificadamente. Dios responde en su ira para castigar y extirpar la rebelión desafiante y abierta contra su ley y contra su gobierno. En otras palabras, no es que se agota la misericordia divina, pero como Dios conoce todo, Él sabe cuándo ya esa misericordia no hace nada. Se volvió inefectiva porque el hombre endureció tanto su corazón que ya de nada le sirve a Dios seguir dando misericordia. Y por lo tanto Dios dice, pues ya que no quisieron mi misericordia, ahora me van a conocer en mi otro aspecto, en mi aspecto de la justicia. Ahora, hablando del libro de Apocalipsis, que es el que vamos a estar estudiando esta semana, saben, hay mucha gente que le tiene miedo al Apocalipsis. Y sí, es cierto. Muchas personas tienen la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro difícil de entender, un libro de símbolos proféticos, enigmáticos. ¿Quién puede descifrar el libro de Apocalipsis? Es un libro que muy pocos en verdad se atreven a estudiar. La mayoría de las iglesias no predican sobre el Apocalipsis. ¿Sí o no? Es cierto. Yo voy de lugar en lugar, de país en país, y cuando iniciamos reuniones sobre el Apocalipsis, conferencias sobre el Apocalipsis, vienen de todas las iglesias evangélicas y católicos también, porque nunca han escuchado hablar sobre el Apocalipsis.
Ahora les digo, algunas personas le tienen miedo. Algunos no quieren ni estudiar el libro de Apocalipsis, porque dicen que les asusta leer de todas las bestias, de los dragones, de los juicios y los castigos que vendrán. Una señora me dijo una vez, yo me puse a leer el libro de Apocalipsis y no pude dormir en toda la noche. Me espanté con todo lo que leí, me asusté y ya no quise seguir leyendo. Pero la verdad es que el Apocalipsis, en primer lugar, es un libro para ser leído y comprendido, especialmente en nuestros días, porque es un libro abierto y no un libro sellado. Mira lo que dice el mismo libro de Apocalipsis al final. Apocalipsis en el capítulo 22 y en el versículo 10. El ángel le dijo a Juan, que recibió la orden de escribir lo que le había sido mostrado. El ángel le dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? El tiempo está cerca. El libro de Daniel recibió la orden, sella las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Pero el Apocalipsis recibió la orden totalmente contraria. No selles las palabras, no cierres el libro, porque es un libro abierto que se puede comprender, se puede entender. Es más, ¿saben lo que significa el nombre Apocalipsis? Revelación. ¿Qué quiere decir la palabra revelación? Sí, usando el mismo término, es algo revelado, algo manifiesto, algo que está abierto. Revelado es abierto para la comprensión. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos varias líneas proféticas que se integran, formando un perfecto rompecabezas, calzando perfectamente cada pieza en su lugar. Escuchen la comparación que estoy haciendo. El libro de Apocalipsis tiene distintas profecías, pero cada una es una pieza del rompecabezas que tiene que ser puesta en su lugar para poder ver el cuadro completo. Algunas de las profecías del Apocalipsis se han estado estudiando, predicando y explicando desde hace mucho tiempo, desde siglos. La gente las ha entendido. Hay partes del Apocalipsis que se han entendido, se han explicado, pero hay otras que no se entienden, y hay otras que no se han podido entender hasta ahora porque todavía no se han cumplido. La parte del Apocalipsis que ya se cumplió la podemos explicar porque la historia nos muestra su interpretación y su cumplimiento, pero hay algunas otras que todavía no se entienden en su totalidad, y simplemente no se entienden. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no ha llegado el momento de entenderlas, o porque no las hemos estudiado lo suficiente. Cuando colocamos todas las piezas del rompecabezas en el lugar correcto, aparece un cuadro impresionante, un drama increíble y sorprendente, queda revelado delante de nuestros ojos, porque el libro de Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los caminos de Dios son insondables, son maravillosos, y parte de lo que Dios hace es que lo pone de tal manera que nos despierta el deseo de investigar. No está tan aparente. Hay que cavar un poquito más profundo para entenderlo. No lo escribe Dios tan clarito, sino que es para el estudiante más profundo de su palabra. Pero saben, parte de lo atractivo del libro del Apocalipsis es que justamente descubrir la trama y comprender cómo se relacionan y se complementan las profecías entre sí es parte del fan.
Es parte de lo interesante del libro de Apocalipsis. Como ya dije, algunas profecías son tan fáciles de entender, mientras que otras son difíciles al principio. ¿Pero acaso no podemos decir lo mismo con respecto a Dios que inspiró el Apocalipsis? Hay cosas del carácter de Dios que son fáciles de entender, pero hay otras cosas de lo que es Dios que no es tan fácil de entender, que es más profundo, porque Dios no es tan sencillo. Si fuera así de sencillo, todos lo comprenderían. Algunos aspectos del carácter de Dios necesitan un poco más de estudio profundo. Y en última instancia, cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, usted va a descubrir algo. El Apocalipsis finalmente revela lo que toda la gente quiere escuchar. Y ahora les voy a dar el síntesis, o la síntesis del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis revela lo que toda la gente quiere escuchar. Las buenas nuevas son que viene un mundo nuevo, de dicha, de gozo, de felicidad, que va a durar eternamente, un mundo de justicia, de paz y de bienestar. Esta es la buena noticia del libro de Apocalipsis. Pero las malas noticias son que antes de que Dios establezca ese reino eterno de felicidad y gozo, Dios va a probar a los habitantes de la tierra para ver quiénes formarán parte de ese reino eterno que Él va a establecer, quiénes van a ser ciudadanos de ese reino eterno. Y la Biblia dice, el libro de Apocalipsis, que viene una hora de prueba sobre todos los habitantes del planeta Tierra. Búsquenlo en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y en el versículo 10. Viene una hora de prueba sobre toda la tierra y todos seremos probados. Pero solo los que guarden la palabra de Dios pasarán la prueba. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amigo, amiga que me escuchas, viene una hora de prueba sobre todo el mundo. Pero si nosotros guardamos su palabra, Dios nos guardará en esa hora de prueba que viene sobre los habitantes de la tierra. ¿Saben? Cristo va a separar las ovejas de los cabritos. Y eso va a suceder antes que podamos entrar en su reino eterno. Va a quedar separado el mundo en dos campos, ovejas y ¿qué? Y cabritos. Y este proceso de separación es muy importante en los planes de Dios, pues Él no permitirá que ningún rebelde, simbolizado por los cabritos, sea ciudadano del reino que Él pronto está por establecer, porque Él no va a permitir que la rebelión se vuelva a levantar otra vez en el universo. Él no va a permitir que el mal se levante dos veces, dice la Escritura en Nahum capítulo 1 y versículo 9. El mal no se va a levantar dos veces. Entonces Dios tiene que estar seguro que todos aquellos que entren en el reino eterno de Dios en verdad le aman y están dispuestos a obedecerle de todo corazón porque le aman. Dios tiene que garantizar eso en su universo. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo 9. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Dios tiene que estar seguro que los que tengan derecho al árbol de la vida para vivir eternamente, los que entren por las puertas de la ciudad de Dios, sean los que guardan su
mandamientos, los que le aman, los que le obedecen. Y Jesús lo dijo claramente, San Mateo capítulo 7 y versículo 21. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en las bienaventuranzas, en San Mateo capítulo 5 y versículo 8, el Señor Jesús declaró: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Y el mismo libro de Apocalipsis nos dice, miren, Apocalipsis 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. De ella se refiere a la ciudad de la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que Dios no va a permitir que entre ninguno que haga abominación o mentira. Dios se va a asegurar que los que entren en el reino eterno de Dios sean leales y fieles. Y finalmente Dios va a limpiar el universo de todo pecado. Dice Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Y hay una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasaron. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el final de la historia, que Dios va a limpiar el universo de todo pecado y de todos los pecadores. Pero el libro de Apocalipsis revela otra cosa también, que antes de que eso pueda suceder, Dios va a limpiar el mundo al final. Pero antes de eso, Dios va a castigar a los habitantes de la tierra con terribles juicios. Y el libro de Apocalipsis habla de eso también, porque Dios es un Dios justo, un juez justo. Y la Biblia revela una serie de 14 castigos o plagas. ¿Cuántos dice? No dice 7, ¿verdad? ¿Cuántos dice? 14 castigos o plagas. Yo sé que ustedes han oído hablar de las 7 plagas postreras, pero yo les acabo de hablar hoy de que las 7 trompetas también son 7 juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra. ¿Y saben? Estas trompetas también son castigos. Y sabemos que a las 7 plagas se les llama las 7 plagas postreras, porque obviamente antes de las 7 postreras hay otras anteriores a esas. Las trompetas son las primeras 7 plagas, que vendrán antes de las últimas 7 plagas. Está muy claro. La misma Biblia le llama a los juicios de las trompetas plagas, como ya lo leímos en Apocalipsis 9:20. Y estos terribles juicios no sucederán al azar. No serán desastres naturales, como muchos han tratado de explicar, que simplemente son desastres naturales. A las primeras 7 plagas se les llama las 7 trompetas. ¿Por qué? Porque tienen el propósito de amonestar o despertar a los habitantes del planeta Tierra sobre el inminente cierre del tiempo de gracia y el pronto regreso del Señor Jesús en majestad y gloria. ¿Escucharon esto? ¿Por qué les llaman trompetas? Porque son ¿qué?
amonestaciones para despertar al pueblo y al mundo sobre lo que viene. Está a punto de cerrarse el tiempo de ¿qué? De gracia. Ahora, eso nos está diciendo que las trompetas son antes del cierre del tiempo de gracia y lo vamos a ver más claramente esta semana. Sin embargo, a las últimas 7 plagas se les llama las 7 plagas postreras, pero la Biblia les llama las 7 copas de ira. Léanlo, Apocalipsis capítulo 15. Dice el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y entonces dice el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el capítulo 16 y el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 plagas postreras se les llama las 7 copas de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque representan 7 copas llenas de la venganza de Dios, que Él derramará sobre sus enemigos que se endurecieron en rebelión contra Él. ¿Vieron la diferencia? Las primeras 7 son una amonestación para despertar al mundo a que se está por cerrar el tiempo de gracia. Pero las últimas 7 son castigos de la ira de Dios cuando la copa de la ira se derramó. Y no son redentivas, son punitivas. Son para castigar, pero no son para salvar. Mientras que las trompetas todavía hay oportunidad de salvación, como lo vamos a ver esta semana. Nos vamos a concentrar en estudiar las 7 trompetas. Aunque el libro de Apocalipsis explica claramente y en detalle todos estos eventos, sin embargo, para la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, les caerán inesperadamente con impresionante sorpresa. Por eso estoy predicando esta serie. Y el tema de hoy se llama Para que no te tome por sorpresa. Pero a la mayoría de los habitantes del planeta Tierra, estos juicios le van a caer por sorpresa. No van a saber de esto, ni van a estar preparados. Pero nuestro Creador ha planeado cuidadosamente estos eventos para lograr sus propósitos y ejecutará sus juicios de la forma más cuidadosa para poder salvar a la mayor cantidad de gente que sea posible. ¿Escucharon eso? Dios lo va a enviar, pero los va a ejecutar cuidadosamente para salvar a tanta gente como sea posible. En esta serie sobre las 7 trompetas, yo quiero que mantengan ustedes estos 2 principios en mente a lo largo de esta serie sobre el carácter de Dios. Y es importante que lo dejen claro de entrada. Primer principio, Dios es 100% misericordioso. Y número 2, Dios es 100% justo. ¿Notaron lo que dije? Yo no dije que Dios era 50% misericordioso y la otra mitad 50% justo. No. Los atributos de Dios son absolutos, no son parciales.
Dios es 100% misericordioso, no una parte misericordiosa, es totalmente misericordioso. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser totalmente misericordioso y derramar las copas de ira? ¿Cómo puede ser totalmente misericordioso y mandar los juicios de las trompetas? Ah, porque Dios es también 100% justo. El carácter de Dios es un balance perfecto entre la misericordia y la justicia. Esto es lo que necesitas recordar a lo largo de toda esta serie para que no te vayas a espantar con lo que vamos a ver. Y esta noche vas a comenzar a espantarte. Pero tienes que recordar esto de entrada. Número 1. Dios amó tanto y tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por ti y por mí. Pero lo segundo que tienes que recordar es que aún ese amor tan grande y esa paciencia divina tiene un límite. Y la paciencia que Dios ha tenido hacia la rebelión y hacia el desafío contra su gobierno, contra su ley y contra su soberanía, tiene un límite. Y cuando llega a ese límite, Dios dice, enough is enough. Se acabó. Y entonces comienza su extraña obra. Ah, no te vayas a perder el tema de mañana, porque mañana vamos a hablar de ese límite. Porque Dios tiene límites sobre las naciones, sobre las ciudades, sobre los pueblos, sobre las familias y sobre los individuos. Y no se asusten, pero Dios lleva un cómputo de cada habitante del planeta Tierra, de cada ciudad, de cada nación, y los juicios van a venir según ese cómputo. Y tú puedes saber cuando puedes estar llenando la copa de Dios, y cuidado. Y vamos a hablar de esto mañana. Mañana es un tema bien importante. Durante esa hora de prueba que ha de venir al mundo entero, que leímos en Apocalipsis 3:10, Cristo le llamó a esta hora de prueba la gran tribulación. Vamos a leerlo. San Mateo capítulo 24, en el sermón profético de Cristo. Miren cómo le llamó el Señor Jesús a esta hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mateo 24, versículo 21, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que esa gran tribulación que vendrá, los habitantes de la tierra van a ver, porque va a quedar demostrado el perfecto balance que existe entre la justicia y la misericordia. Y comprenderán que no se puede seguir desafiando a Dios impunemente. Entenderán claramente lo que dice en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre siembra cosechará sus consecuencias. Dios está encargado de hacer que lo que él ha dicho se cumpla, y Dios no puede ser burlado. Ahora,
a la mayoría de la gente le va a tomar esto por sorpresa. Y miren cómo describe la palabra de Dios que va a venir esa tribulación de la cual habló el Señor Jesús, de la cual habla el libro de Apocalipsis. La gran tribulación se va a iniciar en forma repentina. ¿Cómo dice? Cuando no la están esperando. Léanlo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, amigo, cuando digan paz, ¿y qué? ¡Wow! Esas son las dos palabras de que se está hablando hoy en día. Paz en las naciones, paz entre los pueblos, pero la otra palabra que se ha hecho más fuerte que paz, ¿cuál es? Security. National Security, World Security, seguridad. El mundo se siente inseguro y ahora están hablando de cómo traer paz por un lado, pero por otro lado, ¿qué? Seguridad, seguridad. Pero aquí dice que cuando digan paz y seguridad va a venir la destrucción repentina, en forma inesperada, la gran tribulación. Se va a iniciar en forma repentina, pero va a haber una señal. Vamos ahora sí, Apocalipsis, y vamos a comenzar esta noche el estudio de las trompetas. Les voy a dar rápidamente un vuelo de pájaro de lo que vamos a estudiar esta semana. Vamos al capítulo 8. Dice aquí en el versículo 2. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Hermanos, en preparación para la que viene, nosotros tenemos que estar orando y bastante. Ustedes no saben lo que viene. Tenemos que estar orando bastante. Y a Cristo se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Por qué mucho incienso? Porque el incienso se mezcla con las oraciones. Quiere decir que tiene que haber muchas oraciones para añadirlo a mucho incienso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un formidable terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Antes que comiencen a sonar las 7 trompetas va a haber un terremoto. Un terremoto. Esa es la señal que están por comenzar a caer los juicios de Dios. Ahora, Dios tiene algunas cositas que quiere decirle a los habitantes de la tierra. Y esta será la manera de atraer la atención con un terremoto global, masivo, que va a paralizar todo y a todo el mundo. Usted dice, ¿tan grande un terremoto? La interrupción súbita de
la vida en esta tierra, como la conocemos hasta ahora, forzará a los seres humanos a detenerse y a pensar qué es lo que está pasando. Ese terremoto global, porque noten, dice que tiró el incensario sobre la tierra y vino un gran terremoto. Este terremoto global es especialmente interesante, estudiemos esto ahora, porque resulta que los geólogos han teorizado por muchos años que es imposible que haya un terremoto global. Eso han dicho los geólogos. Porque la Tierra está dividida en capas teutónicas. Son las capas de los continentes que flotan sobre el magma. Y ellos dicen que lo que afecta a una de esas bloques teutónicos no puede afectar al otro. Eso es lo que han dicho hasta la década de los 90.